Me llamo Aurelio Vázquez, tengo 75 años y durante toda mi vida he aprendido que a veces las personas juzgan por las apariencias sin conocer la historia completa. Pero nunca había experimentado una humillación tan profunda como la que viví la noche del 12 de octubre de 2023, en el salón de eventos más elegante de la Ciudad de México. Esa noche cambiaría para siempre la percepción que muchas personas tenían sobre quién era yo realmente, y me enseñaría que la verdadera riqueza no siempre se ve a simple vista. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando recibí una invitación elegante y formal para la gala anual de beneficencia de la Fundación Esperanza México, uno de los eventos más exclusivos del calendario social mexicano. La invitación llegó a mi modesta casa en la colonia Doctores, un sobre de papel grueso con mi nombre escrito en caligrafía dorada. Señor Aurelio Vázquez. Al principio pensé que había sido un error. Yo no era el tipo de persona que normalmente recibía invitaciones para galas de beneficencia. Era un hombre sencillo que vivía de su pensión y de algunos trabajos ocasionales como jardinero para familias acomodadas en las lomas de Chapultepec. Mi ropa era limpia pero modesta, mis zapatos estaban gastados pero dignos, y mi casa era pequeña pero llena de amor y memorias. Sin embargo, la invitación era real y estaba dirigida específicamente a mí. Incluía todos mis datos correctos, mi nombre completo, Aurelio Vázquez Mendoza, mi dirección exacta e incluso mencionaba que mi presencia era especialmente solicitada para esta ocasión particular. Durante días, contemplé si debería asistir o no. La gala era de etiqueta. Requería smoking o traje formal, y yo sabía que estaría completamente fuera de lugar entre la élite social y empresarial de México. Pero algo en la invitación, quizás la frase especialmente solicitada, me hizo sentir que debería ir. Mi vecina, doña Carmen, una mujer de 80 años, que había sido mi confidente durante los últimos 10 años, desde que mi esposa Esperanza murió, me animó a asistir. Aurelio, me dijo mientras tomábamos café en mi pequeño patio, si alguien se tomó la molestia de invitarte específicamente, debe haber una razón. Tal vez es hora de que salgas de tu zona de confort. Doña Carmen, le respondí, no tengo ni siquiera un traje adecuado para ese tipo de evento. ¿Cómo voy a aparecer entre toda esa gente elegante? Mijo, la elegancia no viene de la ropa cara, viene del corazón y del respeto que uno se tiene a sí mismo. Sus palabras me dieron el valor que necesitaba. Decidí que asistiría a la gala, sin importar cuán incómodo me sintiera. Pasé la semana siguiente preparándome para el evento. Usé mis pocos ahorros para mandar a limpiar y planchar mi único traje negro, el mismo que había usado para el funeral de Esperanza 5 años antes. Era un traje simple, comprado hace más de 20 años en el mercado de Tepito, pero estaba en buenas condiciones y me quedaba bien. También gasté dinero que no tenía en zapatos nuevos. Los míos estaban demasiado gastados para un evento tan formal, así que compré un par básico pero decente en una zapatería del centro. No eran zapatos caros, pero estaban limpios y presentables. El día de la gala, me preparé con el mismo cuidado que había puesto en prepararme para mi boda con Esperanza 50 años antes. Me bañé con jabón nuevo, me afeité cuidadosamente, me peiné mi cabello gris hacia atrás con pomada y me vestí lentamente, asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto. Cuando me miré en el espejo de mi pequeña recámara, vi a un hombre mayor, limpio y digno, pero claramente de clase trabajadora. No había manera de disimular mis años de trabajo físico, las arrugas ganadas por décadas bajo el sol, o las manos callosas que revelaban una vida de trabajo manual. Esperanza, le dije a la fotografía de mi esposa que mantenía en la mesita de noche, no sé qué me espera esta noche, pero voy a representar dignamente el nombre de nuestra familia.
Tomé un taxi desde mi casa hasta el Hotel Four Seasons, donde se llevaría a cabo la gala. Durante el viaje, que duró casi 1 hora debido al tráfico, no pude evitar sentir nervios crecientes. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había permitido que doña Carmen me convenciera de hacer esto? Cuando llegamos al hotel, mi ansiedad se intensificó. El lugar era más lujoso de lo que había imaginado. Valet Parking se hacía cargo de Ferraris, Mercedes-Benz y otros autos que costaban más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Hombres en smokings elegantes y mujeres en vestidos que obviamente costaban una fortuna bajaban de estos vehículos como si fuera la cosa más natural del mundo. Pagué al taxista con billetes arrugados y caminé hacia la entrada principal, sintiendo inmediatamente las miradas de curiosidad y en algunos casos de desaprobación de otros invitados. Mi traje, aunque limpio y decente, obviamente no era de la misma calidad que los que llevaban los demás asistentes. En la recepción presenté mi invitación a una joven elegante que revisaba la lista de invitados. Ella miró mi nombre, luego me miró a mí, luego volvió a revisar la lista 2 veces antes de encontrar mi nombre. «Señor Vázquez», dijo finalmente, con una sonrisa que parecía forzada, «bienvenido. Su mesa es la número 47». No sabía en ese momento que la mesa 47 era significativa, pero lo descubriría pronto. Entré al salón principal e inmediatamente me sentí abrumado por la magnificencia del lugar. El salón era enorme, con techos altísimos decorados con candelabros de cristal que probablemente costaban más que mi casa. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco, centros de mesa elaborados con flores frescas que obviamente habían sido importadas, y vajilla de porcelana fina que brillaba bajo las luces elegantes. Los invitados eran exactamente lo que había esperado, la crema y nata de la sociedad mexicana. Reconocí algunas caras de periódicos y revistas, empresarios famosos, políticos, celebridades y herederos de las familias más antiguas y ricas de México, todos vestidos impecablemente, todos conversando con la confianza que viene de pertenecer a un mundo de privilegio y poder. Y ahí estaba yo, un jardinero jubilado de 75 años, tratando de no chocar con los meseros que llevaban bandejas de champán que probablemente costaba más por botella de lo que yo gastaba en comida en un mes. Busqué la mesa 47 y gradualmente me di cuenta de por qué la recepcionista había tenido esa expresión extraña. La mesa 47 estaba ubicada en la parte más alejada del salón, casi escondida detrás de una columna decorativa, lejos del escenario donde obviamente hablarían los presentadores y dignos de honor. Era, claramente, la mesa donde habían colocado a los invitados menos importantes, aquellos que por alguna razón tenían que estar presentes, pero que los organizadores preferían mantener fuera de la vista de los invitados principales. En la mesa 47 ya estaban sentadas varias personas que, como yo, obviamente no pertenecían al mundo de alta sociedad que llenaba el resto del salón. Y había una mujer mayor que parecía ser empleada doméstica en su día libre, un hombre de mediana edad que por su ropa parecía ser comerciante de un mercado local, y una pareja joven que se veía tan perdida como yo me sentía. «Buenas noches», saludé cortésmente mientras tomaba mi asiento asignado. «Buenas noches», respondieron los otros, y gradualmente comenzamos a conversar. Como había sospechado, ninguno de nosotros entendía completamente por qué habíamos sido invitados a este evento. Todos habíamos recibido invitaciones similares, todas dirigidas específicamente a nosotros, pero ninguno tenía una explicación clara de por qué estábamos allí. Mientras esperábamos que comenzara la cena, observé el resto del salón. Las mesas principales estaban ubicadas cerca del escenario, ocupadas por personas cuyas caras aparecían regularmente en las páginas sociales de los periódicos.
Podía ver empresarios cuyas compañías empleaban a miles de personas, políticos que tomaban decisiones que afectaban a millones, y herederos de fortunas que se remontaban a generaciones. Todos parecían estar exactamente donde pertenecían, conversando animadamente sobre temas que obviamente eran familiares para ellos: vacaciones en Europa, inversiones en el extranjero, propiedades en Polanco y Las Lomas, hijos estudiando en universidades prestigiosas en Estados Unidos. Desde mi mesa lejana me sentía como un espectador, observando un mundo al cual nunca había pertenecido y al cual, claramente, no era bienvenido, excepto en los márgenes. La cena fue servida en múltiples platos, cada uno más elaborado que el anterior. Como alguien acostumbrado a comida sencilla, frijoles, arroz, tortillas hechas a mano y ocasionalmente un poco de pollo o carne cuando el presupuesto lo permitía, encontré la comida demasiado sofisticada para mi gusto. Los sabores eran complejos y refinados, pero me hicieron extrañar la comida simple y honesta que Esperanza solía preparar. Durante la cena, escuché fragmentos de conversaciones de las mesas cercanas a la nuestra, que aunque también estaban en la sección lejana, estaban ocupadas por personas que parecían tener más dinero y estatus que nosotros en la mesa 47. Hablaban sobre negocios que yo no entendía, sobre política desde perspectivas que reflejaban privilegio y sobre problemas que solo la gente rica tiene. ¿Qué hacer con propiedades múltiples? ¿Cómo manejar herencias complicadas? ¿Dónde mandar a los hijos para que evitaran problemas con drogas y alcohol en las escuelas privadas caras? Mientras escuchaba, no pude evitar pensar en mi propia vida. Había trabajado durante 50 años como jardinero, cuidando los jardines de familias ricas en las colonias más exclusivas de la ciudad. Había visto este mundo desde afuera, literalmente desde los jardines y patios traseros, pero nunca había estado dentro de él. Conocía las casas de estas personas porque había plantado sus flores, podado sus árboles y mantenido sus céspedes perfectos. Había observado sus fiestas desde la distancia mientras trabajaba. Había visto a sus hijos crecer en privilegio mientras mis propios hijos luchaban por oportunidades básicas. Pero nunca había sentido resentimiento. Siempre había creído que cada persona tiene su lugar en el mundo y que la dignidad viene del trabajo honesto, no del dinero heredado o las conexiones sociales. Sin embargo, esa noche, sentado en la mesa más lejana, viéndome claramente colocado donde los organizadores esperaban que fuera invisible, sí sentí algo que se acercaba al resentimiento. No por el dinero o el lujo, sino por la forma en que era obvio que personas como yo éramos consideradas como segunda clase, presentes pero no realmente bienvenidas. A medida que la noche progresaba, los discursos comenzaron. El presidente de la Fundación Esperanza México, un hombre de unos 60 años, cuyo nombre reconocí de los periódicos como uno de los empresarios más ricos del país, habló sobre la importancia de la caridad y de ayudar a los menos afortunados. Desde mi mesa lejana, sus palabras sonaban huecas. Hablaba sobre pobreza y necesidad como conceptos abstractos, usando estadísticas y números para describir realidades que claramente nunca había vivido personalmente. Otros oradores siguieron, cada uno hablando sobre la importancia de la responsabilidad social y el deber de los privilegiados de ayudar a aquellos en necesidad. Todos los discursos eran bien intencionados, estoy seguro, pero tenían la calidad desconectada de personas que conocen la pobreza solo de lejos. Durante uno de los discursos, un mesero se acercó a nuestra mesa y discretamente nos informó que habría una presentación especial después de la cena y que algunos invitados serían reconocidos por sus contribuciones especiales a la comunidad.
Ninguno de nosotros en la mesa 47 entendió qué significaba esto, pero gradualmente comenzamos a sospechar que tal vez había una razón específica por la cual habíamos sido invitados. ¿Creen que nos van a dar algún tipo de reconocimiento?, preguntó la mujer mayor que estaba sentada a mi lado. No lo sé, respondí honestamente, pero si es así, espero que no sea condescendiente. No necesito la caridad de estas personas. Mientras hablaba, me di cuenta de que mis sentimientos sobre estar allí se habían complicado durante la noche. Por un lado, me sentía claramente fuera de lugar y no particularmente bienvenido. Por otro lado, había una curiosidad creciente sobre por qué exactamente había sido invitado. La respuesta vendría pronto, pero no de la manera que había esperado. Después de los discursos principales, el presidente de la fundación anunció que habría una ceremonia especial de reconocimiento para honrar a individuos excepcionales que han hecho contribuciones extraordinarias a nuestra comunidad, a menudo sin reconocimiento público. Inmediatamente, mi curiosidad se intensificó. ¿Era posible que hubiera sido invitado para recibir algún tipo de reconocimiento? ¿Pero por qué? Había vivido una vida honesta pero ordinaria. Había trabajado duro. Había criado a mis hijos lo mejor que pude. Había cuidado a mi esposa durante su enfermedad. Y había tratado de ser un buen vecino y ciudadano. Pero nada de eso parecía extraordinario. Como parte de esta ceremonia especial, continuó el presidente, vamos a presentar algunos documentos que demuestran la verdadera naturaleza de las contribuciones que estos individuos han hecho. Mi confusión aumentó. ¿Qué documentos? ¿Qué contribuciones? Pero antes de proceder, añadió el presidente, me gustaría pedirle a ciertos individuos que se acerquen al escenario. Estas son personas cuyas historias necesitan ser contadas, cuyas contribuciones necesitan ser reconocidas y cuya presencia aquí esta noche honra a todos nosotros. Comenzó a leer una lista de nombres. El primer nombre que mencionó fue el mío, señor Aurelio Vázquez Mendoza. Mi corazón casi se detuvo. Todos en la mesa 47 me miraron con sorpresa y gradualmente me di cuenta de que muchas personas en el salón también estaban girando para mirarme. Me puse de pie lentamente, sintiéndome más confundido que nunca. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba siendo llamado al escenario? Mientras caminaba desde la mesa más lejana hacia el escenario, a través de todas las mesas de la élite social mexicana, podía sentir cientos de ojos siguiéndome. Algunos parecían curiosos, otros confundidos, y algunos claramente preguntándose qué estaba haciendo un hombre como yo en un evento como este. El largo camino desde la mesa 47 hasta el escenario se sintió como el más largo de mi vida. Con cada paso me preguntaba qué estaba a punto de descubrir sobre mí mismo y por qué mi presencia en esta gala elegante había sido no solo solicitada, sino aparentemente esencial. Cuando llegué al escenario, junto con otros 5 individuos cuyos nombres también habían sido llamados, el presidente de la fundación sonrió y dijo algo que cambiaría completamente mi comprensión de por qué estaba allí. Damas y caballeros, estos individuos han sido invitados esta noche no como beneficiarios de nuestra caridad, sino como los verdaderos fundadores y financistas de muchas de las obras que nuestra fundación ha podido realizar durante los últimos 20 años. La audiencia murmuró con confusión y yo compartí completamente su desconcierto. Esta noche, continuó el presidente, vamos a revelar documentos que mostrarán exactamente quiénes son estas personas y por qué merecen nuestro más profundo respeto y admiración. Mientras esperaba en el escenario, rodeado por la élite social de México, sin entender aún lo que estaba a punto de ser revelado, me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. La humillación de ser colocado en la mesa más lejana estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente.
algo que me haría cuestionar no solo cómo otros me veían, sino cómo yo me veía a mí mismo. Mientras esperaba en el escenario junto a otros 5 individuos que, como yo, parecían completamente descolocados en este ambiente de lujo, el presidente de la Fundación Esperanza México se acercó a un podio elegante donde había una mesa cubierta con documentos ordenados cuidadosamente. «Damas y caballeros», comenzó dirigiéndose a la audiencia que nos observaba con curiosidad creciente. «Esta noche es especial no solo porque celebramos 20 años de trabajo de nuestra fundación, sino porque finalmente podemos revelar la verdad sobre quienes han hecho posible nuestro trabajo». Mi confusión se intensificó. Seguía sin entender qué tenía que ver conmigo con cualquier fundación o trabajo caritativo. Había vivido mi vida entera trabajando como jardinero, cuidando de mi familia y tratando de ser un buen ciudadano. Nada más. Durante 2 décadas, continuó el presidente, nuestra fundación ha construido escuelas, hospitales, centros comunitarios y ha proporcionado becas de estudio a miles de jóvenes mexicanos. Hemos podido hacer esto gracias a donaciones anuales consistentes y generosas de benefactores anónimos. La audiencia murmuró con interés. Claramente, muchos de los asistentes habían contribuido a la fundación y se sentían orgullosos de su trabajo. «Lo que muchos de ustedes no saben», dijo el presidente, pausando dramáticamente, «es que las donaciones más grandes que hemos recibido no vinieron de las familias ricas y empresarios exitosos que están sentados en las primeras mesas esta noche». Un silencio expectante llenó el salón. Podía sentir la tensión y curiosidad de cientos de personas esperando la revelación. Las donaciones más significativas, las que realmente han hecho posible nuestro trabajo, vinieron de personas comunes y corrientes que hicieron sacrificios extraordinarios para ayudar a otros, a menudo sin saber el impacto total de sus contribuciones. El presidente se dirigió hacia la mesa de documentos y levantó una carpeta gruesa. «Señor Aurelio Vázquez Mendoza», dijo, volteando hacia mí, «¿podría acercarse, por favor?» Con las piernas temblorosas, me acerqué al podio. La audiencia estaba en completo silencio y podía sentir todos los ojos fijos en mí. «Señor Vázquez», dijo el presidente, «en sus manos tengo documentos que muestran que durante los últimos 25 años usted ha hecho donaciones mensuales consistentes a múltiples organizaciones caritativas, incluyendo nuestra fundación». Mi corazón se aceleró. ¿Donaciones? ¿De qué estaba hablando? «Según nuestros registros», continuó abriendo la carpeta, «cada mes durante los últimos 25 años, usted ha donado exactamente el 30% de sus ingresos a organizaciones que ayudan a niños pobres, familias necesitadas y personas mayores en situación vulnerable». La audiencia hizo un sonido colectivo de sorpresa, pero yo estaba completamente desconcertado. «Presidente», dije, mi voz apenas audible en el micrófono, «creo que hay un error. Yo nunca he hecho donaciones grandes a ninguna organización. Apenas tengo dinero suficiente para vivir». El presidente sonrió gentilmente. «Señor Vázquez, permítame mostrarle estos documentos». Extendió varios papeles hacia mí, y cuando los examiné, mi mundo se volcó completamente. Eran comprobantes de depósitos bancarios, órdenes de transferencia y recibos de donaciones. Todos con mi nombre, todos con mi firma, todos mostrando donaciones mensuales que se remontaban a 1998. Pero lo que me dejó sin aliento no fueron las donaciones en sí mismas, sino las cantidades. Los documentos mostraban que había estado donando no cientos o miles de pesos mensualmente, sino decenas de miles. En algunos meses, las donaciones sumaban más de 100,000 pesos.
Esto es imposible, murmuré, revisando documento tras documento. Yo nunca he tenido este tipo de dinero. Debe haber un error. No hay error, señor Vázquez, dijo el presidente. Y hay más. Sacó otra carpeta aún más gruesa que la primera. Estos documentos muestran que usted también ha sido el financista anónimo de 17 casas construidas para familias sin hogar. Ha pagado los gastos médicos completos para más de 50 personas que no podían permitirse tratamiento y ha proporcionado becas universitarias completas para más de 200 estudiantes de bajos recursos. La audiencia estaba ahora completamente silenciosa, absorta en esta revelación imposible. El total de sus contribuciones caritativas durante los últimos 25 años, dijo el presidente, pausando para efecto dramático, es de aproximadamente 32 millones de pesos. Un murmullo de shock recorrió el salón. 32 millones de pesos. Era una cantidad que yo nunca podría haber ganado en 10 vidas trabajando como jardinero. Señor presidente, dije, mi voz ahora más fuerte porque la confusión estaba siendo reemplazada por una sospecha creciente. Estos documentos pueden tener mi nombre, pero yo nunca firmé nada de esto, nunca he tenido este dinero para donar. Tiene razón, dijo el presidente. Usted nunca firmó estos documentos directamente. Sacó una tercera carpeta y cuando la abrió, vi algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Eran fotografías. Fotografías de mí, trabajando en jardines de casas elegantes, tomadas a lo largo de muchos años. Pero no eran fotografías casuales. Eran fotografías que habían sido tomadas sistemáticamente, documentando mi trabajo. Señor Vázquez, dijo el presidente, durante los últimos 25 años usted ha trabajado como jardinero para 43 familias diferentes en las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. Asentí. Eso era verdad. Lo que usted no sabía, continuó, es que todas esas familias se pusieron de acuerdo para hacer algo extraordinario. Sacó más documentos de la carpeta. Cada una de esas familias decidió que en lugar de simplemente pagarle por su trabajo de jardinería, harían donaciones caritativas en su nombre, usando el dinero que habrían gastado en jardineros más caros o en servicios de paisajismo profesional. Comencé a entender, pero aún era difícil de creer. En otras palabras, explicó el presidente, todas estas familias reconocieron que usted era no solo un jardinero excepcional, sino una persona de carácter extraordinario. Observaron cómo usted trabajaba no solo en sus jardines, sino cómo ayudaba a sus empleados domésticos, cómo cuidaba a sus mascotas cuando estaban enfermas, cómo reparaba cosas sin que se lo pidieran, y cómo siempre trataba a todos con respeto y amabilidad. Las fotografías mostraban exactamente eso. Me mostraban no solo podando plantas y cortando césped, sino ayudando a empleadas domésticas a cargar bolsas pesadas, jugando con niños, mientras sus padres estaban ocupados, e incluso cuidando perros enfermos. Estas familias decidieron, continuó el presidente, que querían honrar su bondad de una manera que tuviera un impacto real en el mundo. Así que acordaron hacer donaciones caritativas equivalentes a 5 veces lo que normalmente le habrían pagado, y hacer estas donaciones en su nombre. Pero ¿por qué nunca me dijeron nada?, pregunté, aún luchando por procesar esta información. Porque, respondió el presidente, conocían su carácter. Sabían que si usted se enteraba de las donaciones, insistiría en que pararan, o se sentiría incómodo aceptando el trabajo. Querían asegurar que pudiera continuar ganándose la vida honestamente, mientras, sin saberlo, también se convertía en uno de los filántropos más importantes de México. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. Una mujer de mediana edad en una de las mesas principales se puso de pie,
Presidente, dijo, me gustaría decir algo. La reconocí inmediatamente. Era la señora Patricia Mendoza de Ayala, en cuya casa en Las Lomas había trabajado durante 8 años. Era la dueña de una de las casas más hermosas donde había tenido el privilegio de trabajar, con jardines que me habían tomado años perfeccionar. Don Aurelio, dijo, dirigiéndose directamente a mí, usted trabajó en mi casa durante 8 años, y en todo ese tiempo nunca fue solo nuestro jardinero. Su voz se quebró ligeramente, y pude ver lágrimas en sus ojos. Cuando mi madre estaba muriendo de cáncer y pasaba sus últimos días sentada en el jardín, usted se aseguró de que siempre tuviera las flores más hermosas para ver. Plantó rosas especiales que florecían todo el año, solo para que ella pudiera tener algo hermoso que ver desde su ventana. El recuerdo me golpeó como una ola. Doña Esperanza, la madre de la señora Mendoza, había sido una mujer dulce que amaba sentarse en el jardín durante sus tratamientos de quimioterapia. Había pasado meses experimentando con diferentes plantas para asegurar que siempre hubiera algo florido y hermoso en su vista. Cuando mi hijo menor tuvo problemas con drogas y pasaba días enteros escondido en el jardín, usted nunca lo juzgó, continuó la señora Mendoza. Simplemente trabajaba cerca de él, lo incluía en conversaciones casuales sobre las plantas y gradualmente lo ayudó a encontrar propósito cuidando del jardín. También recordaba a Patricio, el hijo menor de la familia. Había sido un joven problemático, pero había encontrado paz en el trabajo de jardinería. Había pasado muchas tardes enseñándole sobre plantas y viendo cómo gradualmente encontraba estabilidad en el trabajo físico y la naturaleza. Y cuando los ladrones entraron a nuestra casa y se llevaron todas las joyas de mi abuela, dijo la señora Mendoza, usted usó sus propios contactos en el barrio para ayudar a la policía a encontrar a los culpables. Nunca nos cobró por su tiempo, nunca pidió una recompensa. Había olvidado sobre ese incidente. Los ladrones habían sido jóvenes del barrio y había podido ayudar porque conocía a sus familias. Había parecido lo correcto que hacer. Por todo eso y más, concluyó la señora Mendoza, mi familia decidió que necesitábamos encontrar una manera de honrar no solo su trabajo, sino su corazón. Otra persona se puso de pie. Era el señor Carlos Ramos, en cuya casa había trabajado durante 5 años. Don Aurelio, dijo, usted probablemente no recuerda, pero cuando mi esposa y yo nos divorciamos y nuestros hijos estaban devastados, usted fue la única constante estable en sus vidas. Su voz también se quebró. Mis hijos, que entonces tenían 8 y 10 años, esperaban su llegada cada martes y viernes. Usted les enseñó a plantar semillas, les explicó cómo crecían las cosas y les dio algo en que enfocarse cuando su mundo se estaba desmoronando. Recordaba a María Fernanda y Diego, los hijos de los Ramos. Habían sido niños tristes durante el divorcio y había tratado de darles pequeñas tareas en el jardín para mantener sus mentes ocupadas. Cuando María Fernanda me dijo que quería ser bióloga porque don Aurelio le había enseñado que las plantas eran como personas, que necesitaban cuidado y amor para crecer, supe que necesitábamos hacer algo especial para honrarlo. Una tras otra, más personas se pusieron de pie. Familias para las cuales había trabajado a lo largo de los años, cada una compartiendo memorias que había olvidado o que no había considerado especiales. La señora González habló sobre cómo había cuidado a su padre con Alzheimer, sentándose con él en el jardín y manteniéndolo calmado cuando estaba confundido. El señor Herrera recordó cómo había reparado el triciclo roto de su hija usando alambre y creatividad, solo porque la niña estaba llorando. La señora Villanueva mencionó cómo había organizado una colecta entre los empleados domésticos de la colonia cuando la empleada de una casa había tenido una emergencia médica.
Con cada historia, me di cuenta de que había vivido mi vida haciendo pequeñas bondades sin pensar que fueran extraordinarias. Para mí, habían sido simplemente las cosas correctas que hacer. Todas estas familias, explicó el presidente, se reunieron hace 25 años y decidieron crear lo que llamaron el Fondo Aurelio Vázquez para la Bondad Anónima. Cada familia contribuía mensualmente y el dinero era donado a organizaciones caritativas en su nombre. Pero hay más, dijo, sacando una carpeta final. Señor Vázquez, sus donaciones no solo han ayudado a miles de personas directamente, también han inspirado a otros a dar más. Los documentos en esta carpeta mostraban algo aún más extraordinario. Mostraban que las historias sobre el jardinero anónimo que donaba toda su fortuna a la caridad habían circulado en círculos sociales y habían inspirado a docenas de otras personas ricas a aumentar sus propias donaciones caritativas. El efecto multiplicador de su bondad inconsciente, dijo el presidente, ha resultado en donaciones adicionales de más de 200 millones de pesos durante los últimos 2 décadas. La audiencia estaba ahora de pie aplaudiendo, pero yo seguía en shock. No entiendo, dije finalmente. ¿Por qué me están contando esto ahora? ¿Por qué revelar el secreto después de tantos años? El presidente sonrió. Porque, señor Vázquez, estas familias se han dado cuenta de que es tiempo de que usted sepa la verdad, y porque quieren asegurar que su legado continúe. Sacó un documento final, uno diferente de todos los demás. Señor Vázquez, dijo, las 43 familias para las cuales usted trabajó se han unido para crear un fondo permanente en su honor. El Fondo de Bondad Aurelio Vázquez comenzará operaciones la próxima semana con un capital inicial de 50 millones de pesos. Mi corazón casi se detuvo. ¿Qué significa eso? Significa, explicó el presidente, que su bondad seguirá ayudando a personas durante generaciones. Y significa que usted, si acepta, será el director honorario de este fondo, con un salario que le permitirá vivir cómodamente mientras supervisa cómo su legado de bondad continúa creciendo. El salón entero estaba ahora de pie, aplaudiendo sostenidamente. Pero todo lo que podía pensar era en mi esposa Esperanza, quien siempre me había dicho que la verdadera riqueza venía de ayudar a otros. Hay una condición, añadió el presidente, alzando la voz sobre los aplausos. Para aceptar este puesto, usted debe mudarse de su casa actual a una residencia más apropiada para alguien de su nuevo estatus. Iba a protestar. Amaba mi pequeña casa en la colonia Doctores. Pero él continuó. Las familias han comprado la casa a 2 cuadras de la suya, la han renovado completamente y se la quieren regalar. Así, usted puede permanecer en su barrio, cerca de doña Carmen y sus otros vecinos, pero vivir con la comodidad que merece. ¿Y si rechazo todo esto?, pregunté. Entonces, dijo el presidente, el fondo operará de cualquier manera, pero sin su guía directa. Las donaciones que se han hecho en su nombre durante 25 años continuarán ayudando a personas, pero perderemos la oportunidad de que la persona que inspiró toda esta bondad ayude a dirigir cómo se usa. Miré hacia la audiencia, hacia todas las caras que me observaban con expectativa, hacia las familias para las cuales había trabajado durante años sin saber que cada acto de bondad estaba siendo observado, documentado y honrado. En la mesa 47 podía ver a los otros invitados no importantes, observándome con sonrisas enormes. Ellos también, me di cuenta, probablemente tenían sus propias historias que estaban a punto de ser reveladas. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que durante 25 años, sin saberlo, había sido exactamente lo que Esperanza siempre había dicho que era: un hombre rico en las cosas que realmente importan. Acepto, dije finalmente.
mi voz ahora clara y fuerte en el micrófono. Pero solo si puedo continuar trabajando con mis manos, cuidando jardines, porque eso es lo que realmente soy. El presidente sonrió. Señor Vázquez, esperábamos que dijera eso. El fondo incluye la creación de programas de jardinería terapéutica para hospitales y escuelas. Usted podrá seguir haciendo lo que ama mientras ayuda a otros a encontrar la misma paz en la naturaleza que usted siempre ha encontrado. Mientras la audiencia seguía aplaudiendo y las familias para las cuales había trabajado se acercaban al escenario para abrazarme, me di cuenta de que la humillación de haber sido colocado en la mesa más lejana había sido transformada en el honor más grande de mi vida. Pero más que eso, había aprendido que a veces la verdadera riqueza viene de formas que nunca esperamos, y que los actos de bondad que hacemos sin pensar pueden tener impactos que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Esa noche, el jardinero humilde de la mesa más lejana descubrió que había sido, sin saberlo, uno de los filántropos más importantes de México, y que su verdadera riqueza había estado creciendo, como sus jardines, durante décadas, floreciendo en formas que nunca podría haber soñado. Los días que siguieron a la gala fueron los más surrealistas de mis 75 años de vida. Desperté la mañana del 13 de octubre en mi misma casa pequeña en la colonia Doctores, con las mismas paredes que conocía desde hacía 15 años, pero con una comprensión completamente nueva de quién era y del impacto que había tenido en el mundo sin saberlo. Durante los primeros momentos después de despertar, casi creí que todo había sido un sueño extraordinario. Pero ahí, en mi mesita de noche junto a la fotografía de Esperanza, estaban los documentos que me habían dado la noche anterior. Los papeles que probaban que había sido, durante 25 años, uno de los benefactores anónimos más importantes de México. Doña Carmen llegó a las 7 de la mañana con café y pan dulce, como había hecho todas las mañanas durante los últimos 10 años. Pero esta vez su expresión era diferente. «Aurelio», me dijo con lágrimas en los ojos mientras me servía el café. «Anoche vi las noticias. Saliste en todos los canales. Todo México ya sabe lo que esas familias hicieron en tu honor». «¿En las noticias?», pregunté sorprendido. No había considerado que la revelación de la gala se volvería pública. «Mijo, la historia del jardinero que sin saberlo donó 32 millones de pesos está en todos los periódicos esta mañana. Eres famoso». Doña Carmen tenía razón. Durante las siguientes horas, mientras bebíamos café en mi pequeño patio, comenzaron a llegar los reporteros. Primero fue solo uno, luego dos, luego una multitud de periodistas, camarógrafos y productores de televisión que querían entrevistar al jardinero filántropo de México. «Señor Vázquez», me preguntó la primera reportera, una mujer joven de Televisa, «¿cómo se siente saber que sus actos de bondad inspiraron donaciones de más de 200 millones de pesos?» «Señorita», le respondí honestamente, «todavía no puedo creer que todo esto sea real. Ayer era un jardinero jubilado viviendo de su pensión. Hoy me dicen que soy un filántropo. La verdad es que me siento exactamente igual que ayer. ¿Qué va a hacer con su nueva posición como director del Fondo de Bondad Aurelio Vázquez?» La pregunta me hizo reflexionar sobre algo en lo que había estado pensando toda la noche. «Voy a hacer lo mismo que siempre he hecho», respondí. «Voy a trabajar duro, voy a tratar de ayudar a las personas cuando pueda, y voy a seguir cuidando jardines. La única diferencia es que ahora tendré más recursos para ayudar». Durante la siguiente semana, mi vida se transformó de maneras que nunca podría haber imaginado. El teléfono, que rara vez sonaba excepto cuando doña Carmen me llamaba, ahora sonaba constantemente con llamadas de periodistas, productores de documentales,
y representantes de organizaciones caritativas de todo México que querían trabajar con el nuevo fondo. Pero lo que más me impactó fueron las visitas personales. Cada día, personas que habían sido ayudadas por las donaciones hechas en mi nombre durante los últimos 25 años venían a mi casa para conocerme y agradecerme. El primer visitante fue un joven de unos 30 años llamado Miguel Ángel Rodríguez. Don Aurelio, me dijo con lágrimas en los ojos, usted no me conoce, pero yo le debo mi vida. Miguel Ángel había sido uno de los 200 estudiantes que habían recibido becas universitarias financiadas por las donaciones hechas en mi nombre. Había estudiado ingeniería gracias a esa beca y ahora era el propietario de una empresa de construcción exitosa que empleaba a más de 50 personas. Don Aurelio, sin esa beca, nunca habría podido ir a la universidad. Mi familia era muy pobre y yo trabajaba vendiendo chicles en el metro para ayudar con los gastos de la casa. La beca no solo me permitió estudiar, sino que cambió el destino de toda mi familia. Miguel Ángel no era el único. Durante esa semana, recibí la visita de doctores que habían estudiado medicina gracias a becas financiadas en mi nombre, maestros que habían podido especializarse, e incluso un astronauta mexicano que había recibido apoyo para sus estudios de ingeniería aeroespacial. Don Aurelio, me dijo la doctora Sandra Morales, una cardióloga que ahora trabajaba en el Hospital General. La beca que recibí hace 15 años me permitió especializarme en cirugía cardíaca. Desde entonces he salvado las vidas de más de 2,000 pacientes. Cada vida que he salvado es en parte gracias a su bondad. Pero las visitas que más me conmovieron fueron las de las familias que habían recibido casas construidas con las donaciones hechas en mi nombre. La señora Rosa Hernández llegó con sus 3 hijos, ahora ya adultos, para mostrarme fotografías de la casa que habían recibido en 2010. Don Aurelio, me dijo, antes de recibir nuestra casa, vivíamos en un cuarto de lámina en una colonia muy peligrosa. Mis hijos no tenían un lugar seguro para estudiar y yo tenía miedo de dejarlos solos cuando iba a trabajar. Me mostró fotografías de una casa pequeña pero digna, con 2 recámaras, una sala, una cocina y un pequeño jardín. Esta casa cambió nuestras vidas completamente. Mis hijos pudieron concentrarse en la escuela, yo pude trabajar con tranquilidad, sabiendo que estaban seguros, y por primera vez en mi vida tuve un lugar que realmente podía llamar hogar. Los 3 hijos de la señora Hernández habían terminado la universidad. Uno era maestro, otro era contador y el tercero era enfermero. Todos habían sido motivados por la estabilidad que la casa les había proporcionado. Don Aurelio, me dijo el hijo mayor, quiero que sepa que nunca olvidaremos que nuestra oportunidad de tener éxito comenzó con su generosidad. Durante esas visitas, comencé a entender realmente el alcance de lo que había estado ocurriendo en mi nombre durante 25 años. No eran solo números en documentos, eran vidas reales, familias reales, sueños reales que habían sido hechos posibles por actos de bondad que yo ni siquiera recordaba haber hecho. El viernes de esa semana recibí una visita que me sorprendió más que todas las demás. Era el licenciado Eduardo Martínez, el presidente de la Fundación Esperanza México, que había organizado la gala. Don Aurelio, me dijo, he venido a hacerle una propuesta personal. ¿Qué tipo de propuesta, licenciado? Quiero que sepa que yo también fui uno de los beneficiados por las donaciones hechas en su nombre. Me quedé completamente sorprendido. El licenciado Martínez era obviamente un hombre muy rico y exitoso. Hace 30 años, explicó, mi familia perdió todo en una crisis económica. Mi padre perdió su trabajo, perdimos nuestra casa y yo tuve que abandonar mis estudios de derecho porque no podíamos pagar la colegiatura. ¿Y qué pasó?
En 1999, cuando tenía 25 años y trabajaba como mesero para mantener a mi familia, recibí una llamada de la Universidad Nacional. Me dijeron que un benefactor anónimo había pagado no solo el resto de mis estudios de Derecho, sino también una maestría en Administración de Empresas. Ese benefactor anónimo era usted, don Aurelio. Bueno, las familias que estaban donando en su nombre. La revelación me dejó sin palabras. Gracias a esa oportunidad pude terminar mis estudios, especializarme en Derecho Corporativo y eventualmente construir mi propia firma legal. Todo lo que he logrado, incluyendo mi capacidad de dirigir esta fundación, comenzó con la bondad que usted inspiró. Licenciado, le dije, ¿por qué me está contando esto? Porque quiero que entienda que el Fondo de Bondad Aurelio Vázquez no es solo una manera de honrarlo, es una manera de multiplicar el tipo de milagros que su bondad ha estado creando durante décadas. Esa tarde, el licenciado Martínez me llevó a ver la casa que las familias habían renovado para mí. Estaba a solo 2 cuadras de mi casa actual, en la misma colonia Doctores, pero había sido completamente transformada. La casa tenía 3 recámaras, 2 baños, una cocina moderna, una sala amplia, y lo que más me emocionó, un jardín grande y hermoso que había sido diseñado específicamente para que yo pudiera seguir trabajando con plantas. La idea, explicó el licenciado Martínez, es que esta casa sirva no solo como su hogar, sino como el centro de operaciones del fondo. Aquí podremos recibir a familias que necesiten ayuda, organizar reuniones con otros benefactores y planear los programas de jardinería terapéutica. En el jardín habían instalado un pequeño invernadero y áreas de trabajo donde yo podría enseñar jardinería a jóvenes en riesgo, pacientes de hospitales y adultos mayores que necesitaran actividades terapéuticas. Don Aurelio, se me dijo, ¿qué piensa? Caminé por el jardín, tocando las plantas que habían sido cuidadosamente seleccionadas y plantadas. Podía ver el amor y la atención que habían puesto en cada detalle. Es hermoso, respondí honestamente. Pero tengo una condición. ¿Cuál es? Quiero que doña Carmen venga conmigo. Ha sido mi familia durante 10 años y no puedo imaginar vivir sin ella cerca. Ya hablamos con doña Carmen, sonrió el licenciado Martínez. Ella va a mudarse a la recámara de huéspedes y ya aceptó ser la coordinadora de visitas del fondo. Aparentemente tiene ideas muy específicas sobre cómo organizarnos. No pude evitar reírme. Doña Carmen siempre había sido una organizadora natural. El domingo siguiente organizaron una pequeña ceremonia de mudanza que se convirtió en algo mucho más grande. Todo el barrio vino a ayudar, y lo que había planeado ser una mudanza simple se transformó en una celebración comunitaria. Los vecinos trajeron comida, músicos del barrio vinieron a tocar, y los niños corrían por todos lados mientras los adultos cargaban mis pocas posesiones de una casa a la otra. Durante la celebración me di cuenta de algo importante. A pesar de toda la atención mediática, a pesar de los millones de pesos que aparentemente se habían donado en mi nombre, a pesar de mi nueva posición como director de un fondo importante, las personas que realmente me importaban, mis vecinos, mis amigos, doña Carmen, me seguían tratando exactamente igual. Aurelio, me dijo don Fernando, el dueño de la tienda de la esquina, espero que toda esta fama no se te suba a la cabeza y olvides comprar tus jitomates conmigo. Don Fernando, le respondí, mientras usted siga vendiendo los mejores jitomates del barrio, ahí voy a seguir comprando. La semana siguiente comencé oficialmente mi trabajo como director del Fondo de Bondad Aurelio Vázquez. La primera reunión del consejo directivo se llevó a cabo en mi nueva casa, en la sala que habían designado como oficina. Los miembros del consejo eran representantes de las 43 familias que habían creado el fondo, junto con el licenciado Martínez
y otros expertos en administración de organizaciones caritativas. Don Aurelio, me dijeron durante la primera reunión, queremos que sepa que aunque este fondo lleva su nombre, las decisiones sobre cómo usarlo serán siempre suyas. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que usted decide qué proyectos financiamos, qué familias ayudamos y cómo operamos. Nosotros estamos aquí para ayudar con la administración y la logística, pero la visión y los valores del fondo vienen de usted. Era una responsabilidad enorme, pero también emocionante. Durante las siguientes semanas comenzamos a desarrollar los programas del fondo. El primero fue el programa de jardinería terapéutica que habíamos discutido. Trabajamos con hospitales locales para crear jardines donde pacientes con depresión, ansiedad y otras condiciones de salud mental pudieran encontrar paz y propósito cuidando plantas. El segundo programa fue de becas educativas, continuando el trabajo que se había estado haciendo en mi nombre durante años, pero ahora con mi participación directa en la selección de beneficiarios. El tercer programa, y mi favorito personal, fue la construcción de jardines comunitarios en colonias de bajos recursos, donde familias pudieran cultivar sus propios alimentos y aprender habilidades de jardinería que podrían usar para generar ingresos adicionales. Pero el programa que más me emocionó fue uno que había propuesto yo mismo, el programa de pequeñas bondades. ¿En qué consiste?, me preguntó el licenciado Martínez. En lugar de solo hacer donaciones grandes para proyectos grandes, expliqué, quiero que también tengamos un fondo para pequeños actos de bondad. Reparar el triciclo roto de un niño, pagar la medicina para una abuela enferma, ayudar a una familia a pagar el depósito para un apartamento. ¿Por qué? Porque he aprendido que a veces los gestos pequeños tienen el impacto más grande y porque quiero que otras personas experimenten la alegría de ayudar de maneras pequeñas pero significativas. El programa se implementó con un presupuesto mensual de 100,000 pesos, dedicado exclusivamente a pequeñas emergencias y actos de bondad. Cualquier persona en la Ciudad de México podía aplicar por ayuda de hasta 5,000 pesos para pequeñas necesidades. Los resultados fueron extraordinarios. En los primeros 3 meses, ayudamos a más de 600 familias con pequeñas emergencias. Medicinas, reparaciones de casas, uniformes escolares, gastos de funeral y docenas de otras necesidades pequeñas pero urgentes. Pero lo que más me conmovió fueron las cartas que comenzamos a recibir. Don Aurelio, escribió una mujer llamada Patricia Sánchez. Cuando mi hija se enfermó y necesité 3,000 pesos para sus medicinas, pensé que tendría que dejar que empeorara porque no tenía el dinero. El fondo pagó las medicinas y mi hija se recuperó completamente. Pero más que eso, el saber que alguien se preocupaba lo suficiente para ayudar me dio esperanza durante el momento más difícil de mi vida. 6 meses después de la gala que había cambiado mi vida, recibí una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre filantropía en Monterrey. Era la primera vez que me pedían hablar públicamente sobre mi experiencia. Don Aurelio, me dijeron los organizadores, queremos que comparta su perspectiva sobre lo que significa ser un filántropo real. Durante la conferencia, hablé frente a una audiencia de 200 empresarios, líderes de organizaciones sin fines de lucro y otros filántropos establecidos. Damas y caballeros, comencé. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría hablando en una conferencia sobre filantropía, habría pensado que estaba loco. La audiencia se rió, pero yo continué seriamente. He aprendido que la verdadera filantropía no es sobre cuánto dinero puedes donar, es sobre cuánto de ti mismo puedes dar a otros. Durante 25 años, sin saberlo, fui un filántropo, porque familias generosas vieron bondad en mis acciones cotidianas y decidieron multiplicar esa bondad.
Pero la lección más importante que he aprendido es que todos podemos ser filántropos, sin importar cuánto dinero tengamos. La bondad no cuesta dinero. La compasión no tiene precio. El tiempo que pasas ayudando a un vecino, las palabras de aliento que le das a un niño triste, la paciencia que muestras con una persona mayor, esos son actos de filantropía real. Mi mensaje para ustedes es simple. No esperen a tener millones de pesos para comenzar a ser generosos. Comiencen con lo que tienen, donde están, con las personas que están a su alrededor. La verdadera riqueza viene de cuántas vidas puedes tocar de manera positiva, no de cuánto dinero puedes acumular. Después de la conferencia, un joven empresario se me acercó. Don Aurelio, me dijo, su historia me ha inspirado a cambiar completamente cómo pienso sobre el éxito y la riqueza. ¿Cómo así? He estado tan enfocado en hacer dinero que olvidé por qué quería hacer dinero en primer lugar. Usted me ha recordado que el propósito real del éxito financiero es tener la capacidad de ayudar a otros. Ese joven, me enteré después, creó su propio fondo de pequeñas bondades en Monterrey, inspirado por nuestro programa en la Ciudad de México. Ahora, un año después de esa noche que cambió mi vida, me despierto cada mañana en mi casa nueva, pero en mi barrio familiar, rodeado por mis vecinos de siempre, pero con una comprensión completamente nueva de mi propósito en la vida. El Fondo de Bondad, Aurelio Vázquez, ha ayudado a más de 3,000 familias en su primer año de operación. Hemos construido 15 jardines comunitarios, proporcionado 200 becas educativas, establecido programas de jardinería terapéutica en 8 hospitales y realizado más de 2,000 pequeños actos de bondad. Pero lo que más me enorgullece no son los números, es saber que cada día familias que habían perdido esperanza la están recuperando. Jóvenes que no tenían oportunidades las están encontrando. Personas que se sentían olvidadas están descubriendo que alguien se preocupa por ellas. Todas las mañanas, después de tomar café con doña Carmen, paso al menos 2 horas trabajando en mi jardín. Es mi manera de mantenerme conectado con quien realmente soy, independientemente de los títulos o reconocimientos que pueda haber recibido. Y todas las tardes recibo visitas de familias que necesitan ayuda, jóvenes que buscan orientación, o simplemente personas que quieren conocer al jardinero que se convirtió en filántropo sin saberlo. A cada visitante le digo la misma cosa que me dijo Esperanza durante los 50 años que compartimos juntos. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dar. Y todos, sin importar cuán poco tengamos, tenemos algo que podemos compartir con otros. La humillación de haber sido colocado en la mesa más lejana se ha convertido en la bendición más grande de mi vida. Me enseñó que a veces las personas nos juzgan por las apariencias, pero que la verdadera medida de una persona se encuentra en sus acciones, especialmente en las acciones que hace cuando nadie está viendo. Y me enseñó que los actos de bondad, sin importar cuán pequeños parezcan, pueden crecer y multiplicarse de maneras que nunca podemos imaginar, tocando vidas y cambiando destinos durante generaciones. Mi nombre es Aurelio Vázquez, tengo 76 años. Y he aprendido que a veces la vida nos coloca en la mesa más lejana para prepararnos para un reconocimiento que va mucho más allá de lo que jamás podríamos haber soñado. Pero más importante aún, he aprendido que el verdadero reconocimiento no viene de otros. Viene de saber, al final de cada día, que has hecho todo lo posible para dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste. Esa es una riqueza que nadie puede quitarte y un reconocimiento que vale más que cualquier mesa principal en cualquier gala elegante del mundo.